Hoy en Sexólogo Existo estamos hablando de la violencia, pero antes vamos a una cápsula. Eso que estás pensando. Yo no me había dado cuenta por qué tenía una vida tan infeliz hasta que dejé a mi pareja. Después de 5 años de vivir juntos, las discusiones se fueron convirtiendo poco a poco en peleas. Peleas que duraban cada vez más tiempo y eran más agresivas. Llegó un momento en el que no podíamos parar de discutir. No había otra manera de relacionarnos. Parecía que era la pura gana de contradecir al otro. Creo que ambos teníamos muchos resentimientos acumulados que no supimos decir, mucho menos resolver. Si en un principio nos amábamos, ¿cómo es que llegamos a esto? De verdad, qué infinidad de veces tratamos de salvar la relación, pero era como un círculo vicioso del que no pudimos salir. Soy una mujer que ha estudiado. Creo que tengo un criterio amplio como para saber lo que una mujer debe o no aguantar, para saber lo que está bien o no en una relación de pareja. Sin embargo, me declaraba incompetente con mi propia historia. Por más preparación y conocimientos que tuviera, cuando él se enojaba se me ponía la piel chinita. Me daba miedo. Sentía una tristeza profunda cuando me di cuenta que le tenía miedo al hombre con el que dormía. Tanto él como yo nos sentíamos mal después de cada pelea. Sin embargo, era imposible dejar de hacerlo. Llegamos al acuerdo de tratarnos lo menos posible, de casi ignorarnos. En la cama era como si no existiera, a menos que tuviera ganas de masturbarse. Solo ahí me tocaba. Una mano me tocaba a mí y con la otra a él hasta que eyaculaba. Luego me decía gracias y se dormía. Muchas veces me sentí humillada. Hoy, después de haber superado la separación, me di cuenta que yo no me valoraba lo suficiente y él tampoco. Nunca nos golpeamos, pero no hacía falta después de todo lo que nos decíamos, después de todo lo que nos callábamos. No entiendo cómo no me di cuenta antes de que esto no estaba bien. Estamos hablando acerca de la violencia. Comentábamos los factores individuales que nos hacen más vulnerables a la violencia. Y comentábamos, ¿cuáles eran, doctor? Sí, dentro de los factores individuales, pues tenemos, por ejemplo, el tener una baja educación o un bajo nivel educativo. El uso de alcohol o de drogas también promueve que se utilice, que se sea violento. Las actitudes que tenga la persona sobre cuestiones de hostilidad a la mujer o hacia el hombre, o sea, corajes que ya traiga la persona en sí. Y esos son así de los factores individuales principales, como también el hecho de que el hombre o la mujer hayan vivido en ambientes familiares en donde hubo violencia desde niños. Entonces es algo como que es la cuestión que se ha ido aprendiendo. Hay una tendencia a repetir el esquema, no porque nos guste, sino porque es la única forma en la que sabemos llevar la situación, ¿no? Así es. Otro tipo de factores que son los relacionales, por decirlo así, en el que pues de la relación de pareja o las relaciones familiares en las que se insertan estas personas y que sean víctimas o agresores, en el sentido de que las personas que tienen amistades que son violentas, ¿sí? O familiares que son violentos, pues ellos van a aprender también a ser violentos con sus parejas o hacia otras personas en el plano sexual. Se ha visto también que en las familias patriarcales, ¿sí? Se da más violencia que en las que no son tan patriarcales, que lo que diga el papá, o sea, es muy lineal. El otro aspecto es de que en familias en las que el honor es muy importante, entonces Ajá. todo se vale mientras no se manche el honor de la familia, ¿sí? Y si para eso hay que pegarle a la mujer o a los hijos, etcétera, como que se encubre este tipo de violencia o se disfraza queriendo proteger el honor de la familia.
Otro tipo de factores, el tercer tipo de factores que vienen siendo los comunitarios. ¿Sí? Bueno, en la comunidad en la que se vive, ¿qué es lo que está sucediendo? Culturalmente hay sociedades que hasta promueven la violencia, ¿sí? ¿Qué es eso de que te manda tu mujer? Pues demuestra quién es el hombre, quién Claro. tiene los pantalones puestos, etcétera, etcétera. Esa es promoción de ser violentos, de maltratar o de hacerse valer por medios físicos, ¿sí? En una situación de esas. En comunidades pobres hay mayor frecuencia de violencia sexual. También en comunidades en donde hay poco trabajo, la desesperación, el estrés y todo es un círculo vicioso que puede encaminar hacia la violencia. El hecho de que no hayan sistemas comunitarios específicos de prevención, por ejemplo, la prevención judicial hacia los aspectos de la violencia, la policía favorece la violencia. Y el otro tipo de factores que son muy importantes y por lo que se está luchando actualmente es las normas, leyes, políticas que algunas de ellas promueven la violencia sexual también. ¿Cómo cuáles, doctor? Fíjate que en situaciones del estupro, ¿sí? En algunas sociedades, en algunas comunidades, algunas leyes es de que si el hombre se casa con la mujer, Ajá. ya no tiene pena alguna. Entonces, aparte de que la viola, todavía tiene que soportarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, Y así se usaba hace unos años todavía en México, ¿no? O sea, si sí. se la roban y se casan, ya no hay ningún problema. Así es, pero sigue siendo esto válido en algunas comunidades, en algunos estados y en algunos países además, ¿sí? Y aquellas normas y leyes, la falta de normas, leyes políticas de prevención, en donde se busque una igualdad de género, que ese es uno de los principales problemas, en el que no hay una igualdad de género, entonces se le da al hombre una superioridad sobre de la mujer, ¿sí? Cultural, legalmente, comunitariamente, familiarmente, entonces pues el hombre se siente como que puede hacer lo que quiera con la mujer. Pues qué importante es reconocer estos factores de riesgo. Pero vamos a ir a un corte, no se vayan, regresamos.